Gran parte del nerviosismo que vemos estos días en los mercados con la volatilidad disparada se debe claramente al giro de la Reserva Federal contra la inflación, pero también a otras cuestiones como las tensiones geopolíticas y al riesgo de que los precios de la energía sigan subiendo sin ton ni son. El S&P 500 cerró ayer, ya lo sabéis, a la baja, después de haber estado subiendo un 1,5%, y eso quiere decir que hay algo, evidentemente, que no marcha bien, que no funciona bien. Además, se ve claramente una clara divergencia entre Wall Street y las bolsas europeas, que están aguantando mejor la presión, pero la debilidad también se contagia y, por ejemplo, estamos viendo ya importantes caídas en el caso de las bolsas europeas. Días de trading hoy con David Galán de Bolsa General y con Javier Alfayate, gestor de GPM. Hola David, hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas por decir algo, porque bueno, la verdad es que cómo se ha ido torciendo, ¿no? Ha pasado algo que yo no me he enterado, Javier, en los últimos 20 minutos para que se hayan ido todos hacia abajo en Europa, digo, ¿eh? Sí, bueno, no sé, yo estaba mirando, el caso es que sí, el futuro de, por ejemplo, del S&P 500 estaba ahí manteniéndose casi plano, ¿no? Y de repente, pues sí que es verdad que le han dado un poquito, ¿no? Ahí 0,40, 0,30, bueno, no sé, tampoco, a ver, no hay que dejarse llevar, ¿no? Por los nervios, en principio. Es verdad que empezamos a ver quizás un pequeño giro, ¿no? en la tendencia, lo que es el Eurostoxx, que es el que, a ver, muestro por pantalla. Fíjate cómo ya parece, ¿no? que está haciendo ahí una figura un poquito fea, bueno, de distribución, de consolidación, no sé, pero el caso es que probablemente yo creo que sí que se va a seguir manteniendo esa fortaleza con respecto a Estados Unidos. Es verdad que nosotros aquí hemos subido menos, ¿vale? Ellos, sobre todo, ¿no? El sector tecnología, pues acumulaba, ¿no? Unas revalorizaciones muy grandes, entonces es normal bueno, pues que veamos, ¿no? Como Europa pues resiste un poquito, pero cuidado, porque tenemos que seguir vigilando cuáles son esos sectores que bajan menos, que son resistentes. Hablábamos del tema de la posible subida de tipos de interés. Bueno, pues hay que ver cuáles van a ser esos sectores que se van a beneficiar, ¿no? de eso, porque ahí va a estar un poco el refugio, ¿no? Muchas veces decían, ¿no? Esto de, joder, es que todo baja, es que no hay refugios. Sí que los hay. Sí que los hay y no va a estar en el oro, que es el que todo el mundo conoce. Yo creo que va a estar más bien en el dólar, ¿vale? Pero bueno, eso a lo mejor iremos desgranando un poco, pero el caso es que quería mostrar también lo que es la encuesta, la IAA, bueno, pues esto se hace, ¿no? Cada semana, cada jueves sale publicada y vemos ya un nivel de bajistas por encima ya de la mitad, o sea, es decir, más de la mitad de la gente que le han preguntado ha dicho que va a bajar la bolsa, ¿no? En las próximas semanas. Bueno, esto tampoco es indicativo de gran cosa, es decir, sí, lo que vemos es que todo el mundo ya empieza a ser bajista y lo empieza a ver claro. Entonces, cuando eso ocurre, cuidado porque puede haber un rebote para precisamente sacar a toda esa gente que se está metiendo a la corta. Entonces, bueno, sí que vemos ya un exceso, o yo veo un exceso de movimiento bajista, ¿no? Tiene que rebotar en algún momento y va a rebotar bastante, pero cuidadito con las tendencias de medio plazo que se están empezando a girar. Entonces, bueno, en el corto plazo, como digo, debería haber un rebote, pero luego ya veremos. Cuidadito porque a lo mejor en unos meses se puede complicar un poco la cosa. David Galán, Bolsa General, buenas tardes. Y yo que os iba a preguntar hoy, David, si empezabais ya a identificar señales de capitulación en los mercados, en las bolsas. Sí, además iba a comentar exactamente ese gráfico que se me ha adelantado Javier, ¿no? Sí que hay un poquito de pesimismo que empieza a aparecer en esa encuesta, la verdad que es bastante ya. Pero hay un deterioro del fondo de mercado que venimos comentando ya desde hace algunos meses. La línea AD pues, ha dejado esto patente ya desde... Empezaron algunos problemas ya en verano. Hablamos de verano del año pasado. Y ese fondo de mercado que se fue estropeando muy poquito a poco, primero con chinas, después con acciones growth de alto crecimiento. Esto empezó en febrero ya del año pasado, es decir, llevamos casi un año con un fondo de mercado que se ha ido muy lentamente deteriorando, ¿no? Primero un sector muy concreto, pero el riesgo que comentábamos de hace unos meses es que eso se pudiera contagiar a valores más grandes, ¿no? Pero, por ejemplo, el Russell 2000 acabó rompiendo el soporte clave, ¿no? Decíamos en el caso del Russell 2000
que era muy importante no perder la zona de 2100, porque perdiéndolo no solo anulaba una estructura que habíamos comentado hacia 2610, es verdad que venía después de una subida muy vertical, pero la estructura estaba ahí en todo caso, y al perder esos 2100 se anula la estructura y además se pierde un soporte que hablamos de mínimos de un año consolidando, ¿no? Entonces, no solo no ha sido capaz de seguir subiendo, sino que ha roto ese soporte, y estamos hablando de un índice muy amplio que contiene, nos sirve un poco también como guía de fondo de mercado, ¿no? Nos está diciendo qué está pasando entre acciones un poco más pequeñas, ¿no? No entre los grandes valores que están moviendo a los índices, ¿no? Y ahí con los resultados de Apple, Microsoft, pues igual están aguantando un pelín mejor, pero empieza a contagiarse. Está cayendo ya mucho Tesla y otras muchas, ¿no? Entonces, ese contagio se está extendiendo a más activos en la bolsa americana, y de hecho, si vemos los nuevos mínimos, estamos empezando a tener lecturas ya bastante altas, no a niveles de marzo de 2020, pero bueno, ya son picos de nuevos mínimos dentro del Nasdaq muy altos. Y aquí sí, hablando de un poco de búsqueda de capitulación, empezamos a tener también lectura bastante extrema en valores por debajo de la media de 200 sesiones en el Nasdaq. Estamos ahora en un 14%, que es un nivel bastante bajo. No llega a los mínimos de marzo del 2020, pero estamos ya cerca de lo que sería diciembre de 2018, que ahí también hubo un pico de volatilidad, que además en aquel entonces la excusa era China, siempre hay algún motivo, excusa, guerras o China o la FED o lo que sea, pero en ese momento también afectó mucho a la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento donde muchos valores se han deteriorado. Esto no es más que una muestra de ese deterioro. También es cierto, como dice Javier, ¿no? El mercado, aparte de tener tendencia, también tiene cierta reversión a la media. Entonces, si llegamos a lecturas muy extremas, aunque solo sea para un rebote muy potente, pero lo vamos a tener. Entonces, se está empezando a extremar un poco el miedo, sobre todo en una parte del mercado, porque vuelvo a insistir que el mercado está muy fraccionado. Hemos entrado en una fase que yo decía, entramos en una fase más compleja, porque de febrero de 2020, o marzo, ¿no?, a febrero de 2021, bueno, ahí casi todo el mundo creía que ya era Warren Buffett, ¿no?, porque era relativamente fácil comprar cualquier valor de cualquier sector y es que casi todo subía, ¿no? Ahora estamos en una fase mucho más compleja. Hay algunos sectores que se están comportando mejor como defensivos, pues consumo defensivo, alimentación y bebidas en Estados Unidos, está también mejor muchas eléctricas. También podemos encontrar algunos títulos que están escapando de esta tendencia general, y donde hay más volatilidad y más peligro es en la tecnología, pero no de ahora, lo venimos repitiendo desde hace tiempo. Y eso sí, pronto vamos a llegar a niveles de pesimismo dentro de este sector y a unos niveles de sobreventa tan fuertes que también aquí vamos a ver algunos rebotes. Yo vigilaría en el DAX el riesgo de un doble techo y además luego un soporte que lo tiene bastante cerca. Primero son los 15.000, exactamente serían niveles de 15.015, 14.950, perdón. Si pierde ese nivel, activa un doble techo, o bueno, más bien es un rango lateral ya, porque tenemos varios toques abajo, y luego un poco más abajo, 14.816. Si perdemos esos niveles, que tampoco están tan lejos, creo que estaríamos ya ante una corrección de corto o medio plazo también en Europa. Y el DAX, que tiene cierto componente tecnológico, pues sería el primer índice europeo un poco de los grandes arrastrado. Bueno, el danés también está empezando a sufrir, pero serían esos índices arrastrados un poco por ese deterioro que ha nacido en la tecnología en Estados Unidos. Más claro tu punto de vista, imposible. ¿Algún comentario, aunque sea rápidamente, Javier, IBEX 35 o algo que quieras destacar también? Sí, bueno, lo que dice David, ¿no? Cuidadito con nórdicos, cuidadito con DAX, que son los que tienen más componente tecnológico, y se nota como otros que no, que son más financieros, como puede ser MIF italiano, CAC 40, incluso el IBEX 35 con Telefónica, que ahora parece también que hay esa búsqueda por el dividendo, ¿no? Pues se nota como el dinero busca, ¿no?, ese refugio. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que buscar. Y si, bueno, ya que has preguntado sobre el IBEX, pues nada, la figura no es buena, pero es verdad que aguanta, resiste las caídas por lo de momento, porque simplemente el dinero va a buscar ahora pues bancos, aseguradoras, petroleras, claro, donde está un poco las que se van a beneficiar de un entorno de subida de tipos o, digamos, una política pues no tan laxa, ¿no?, una política monetaria no tan laxa como hemos tenido hasta ahora. O sea que, bueno, el mercado curiosamente está haciendo un poco
pues lo que se espera de él, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues nada, simplemente comentar eso. Cuidadito con Tech, vamos a buscar esos refugios, sobre todo en entorno de, pues esto, ¿no? De subida de tipos, y el dólar, que yo creo que también lo va a hacer bien. Ya puestos a buscar refugio, ¿vale? Pues bueno, reitero ahí un poquito, quizás, bueno, pues si tenemos dudas, no sabemos qué hacer, no sabemos dónde meternos, bueno, pues la liquidez también hace que, a ver, esto parece mentira, ¿no? Que yo soy gestor de fondos y a mí la liquidez muchas veces me pesa, pero, oye, guardarse un poquito por ahí unas balas por si acaso puede estar bien. O sea que, bueno, ahí lo dejo. Lo habéis explicado perfectamente bien los dos. En definitiva, todo se resume a que, bueno, pues los inversores seguimos o siguen preguntándose cuál va a ser el camino correcto y si la bolsa le quedan todavía más fuerzas suficientes para aguantar esta presión. David Galán, de Bolsa General, y Javier Alfayate, gestor GPM. Un placer, como siempre. Cuidaros mucho y un fuerte abrazo. Hasta otra. Muy buenas tardes. Buen fin de semana y buenas inversiones. Sí, señor, ya llega el fin de semana. Es una de las mejores noticias de la semana. A ver si en los próximos días también pueden llegar buenas noticias desde la parte, bueno, pues desde el este de Europa. Por mi parte, nada más. Volvemos aquí el próximo lunes. Un placer. Que seáis libres y felices. Adiós.